Un mes después de la boda de mi hija, el fotógrafo me llamó y me susurró: «Señor, he notado algo terrible en las fotos. Venga inmediatamente a solas y no le diga nada a su hija». Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios dónde nos escuchan. El teléfono sonó justo cuando me senté a tomar el café. Martes por la mañana, casa tranquila. El informe financiero extendido sobre mi escritorio. El tipo de paz que me había ganado tras 40 años construyendo Reynolds Hardware. 3 tiendas en Phoenix. Buen negocio, buena vida. Casi no contesté el número desconocido. Señor Reynolds. La voz de la mujer temblaba. Soy Caroline Thornton. Fotografié la boda de Jack Quill el mes pasado. Necesito hablar contigo a solas inmediatamente. Por favor, no se lo digas a tu hija. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué ocurre? No puedo explicártelo por teléfono, pero he encontrado algo en las fotografías. Algo muy serio. El ambiente en mi oficina cambió. De alguna manera, se volvió más delgada. ¿Qué clase de algo? Mañana por la mañana, a las 9, en mi estudio del centro. Por favor, señor Reynolds, venga solo. Antes de que pudiera responder, la voz de Wendy resonó desde la cocina. Ven, ya te lo he dicho 3 veces. Necesito ese coche. Mi onda me da vergüenza. Prometiste que se lo pedirías hoy. La risa de Benjamin resonó desde la sala, con la televisión a todo volumen de fondo. Estaré allí, dije por teléfono, apenas oyendo mi propia voz. Caroline exhaló. Gracias. Lo siento mucho, señor Reynolds, de verdad que sí. Colgó. Me quedé inmóvil en mi escritorio, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando la fotografía enmarcada en la pared. Jacqueline, radiante con su vestido de novia. Samuel a su lado, con su smoking. Hacía un mes que había gastado $65,000 en ese día. Valió la pena cada centavo con tal de ver feliz a mi hija mayor. Algo muy serio se reflejaba en las fotografías. Papá. Wendy apareció en la puerta, con el teléfono en una mano y las llaves del coche en la otra. ¿Me oíste? Necesito dinero para un coche nuevo. El Honda tiene 7 años, y es una vergüenza. Miré a mi hija menor, de 31 años, que lleva 4 viviendo conmigo, temporalmente, según me dijo cuando se mudó tras su divorcio. Benjamin llegó 6 meses después. Sin pagar alquiler, sin fecha de finalización. Hablaremos de eso luego, cariño. Luego. Tengo que ir al concesionario esta semana. Melissa se compró un Lexus nuevo y no puedo seguir apareciendo en esa chatarra. Volví a mirar la pantalla del ordenador. Los números se veían borrosos. Papá, ¿me oyes? Luego. Wendy. Resopló y desapareció. Sus pasos resonaron en las escaleras. Una puerta se cerró de golpe. Cogí mi café. Ya estaba frío. Lo vi por la ventana de mi despacho. La mañana en Paradise Valley se extendía brillante y sin nubes. El calor de julio ya se hacía sentir. Todo parecía normal. Algo no cuadraba. El día avanzaba lentamente. Intenté concentrarme en los informes de inventario, las proyecciones trimestrales y los calendarios de nóminas. Mi mente volvía una y otra vez a la voz temblorosa de Caroline. La boda había sido perfecta, ¿verdad? Jacqueline estaba radiante. Samuel había estado muy atento. La ceremonia en el jardín botánico, la recepción en ese hotel de lujo, todo elegante, con buen gusto, caro. ¿Qué podía salir mal en las fotos? Alrededor del mediodía, Benjamin entró en mi oficina sin llamar. Nunca llamaba. Simplemente entraba como si fuera el dueño. Hola, papá. Wendy dice que estás actuando raro con lo del coche. Ni siquiera levanté la vista del ordenador. Le dije que lo hablaríamos más tarde. Sí,
pero ella está muy decidida. Quizá deberías darle el dinero y evitar problemas. Se apoyó en el marco de mi puerta, con los brazos cruzados. 38 años, sin trabajo. Vivía de la paga de mi hija, o sea, de mí. Benjamín, yo trabajo. Claro, claro. Solo digo. Esposa contenta, vida contenta, ¿no? Sonrió y se fue. Esposa contenta. Nunca se había casado con Wendy. Llevábamos 4 años juntos, viviendo en mi casa, y ni se molestaba en formalizar la relación. Pero tenía opiniones sobre cómo debía gastar mi dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, mi piscina brillaba sin usar. La casa de huéspedes donde se alojaban Wendy y Benjamín se encontraba al otro extremo de la propiedad. Entrada independiente, cocina completa, 2 dormitorios. La mandé construir pensando que mis nietos, que venían de visita, podrían usarla algún día. No había nietos, solo Wendy y Benjamín. La tarde se convirtió en noche. Calenté pasta que había sobrado, comí sola en la encimera de la cocina mientras Benjamín estaba en el salón, y Wendy hacía una videollamada a alguien arriba, su risa resonaba en el techo. A las 7:30 sonó el timbre. Jacqueline estaba en la puerta, impecable como siempre, blazer a medida, vaqueros de marca, esa sonrisa que había heredado de su madre. Mi hija mayor, la exitosa, ejecutiva de marketing, una casa preciosa, bueno, un apartamento, actualmente casada con Samuel Faice, banquero de inversión. Hola, papá. Me dio un beso en la mejilla y entró en casa. Estaba por la zona. Pensé en pasar a saludar. Paradise Valley no era el barrio de su casa en Scottsdale, pero no dije nada. Se acomodó en mi sofá, cruzó las piernas y miró alrededor de la sala como si la estuviera evaluando. ¿Cómo estás? Pareces cansada. Un día largo, asuntos de trabajo. Tomó una foto enmarcada de mi mesita de noche. Ella y Wendy de niñas. Lo estudié. Lo volví a colocar ligeramente descentrado. Samuel y yo hemos estado buscando casa. Encontramos un lugar increíble en Scottsdale. 4 habitaciones, piscina, vistas a la montaña. Absolutamente perfecto. Me senté en la silla frente a ella y esperé. El caso es que tenemos que darnos prisa. El mercado está muy competitivo ahora mismo. Necesitamos ayuda con la entrada. Ella sonrió cálidamente. 40.000, ¿entiendes, verdad? Después de todo lo que gastaste en la boda, esto solo completa el cuadro. Nos ayuda a empezar nuestra vida juntos como es debido. 40.000 dólares, dijo como si me pidiera prestada la camioneta. Sentí un nudo en la garganta. Aquella sensación de vacío de antes se intensificó. 40.000, repetí. ¿Hay algún problema? Un ligero tono cortante se coló en su voz. Tan sutil que la mayoría no lo notaría. Papá, tenemos que darnos prisa. El mercado está competitivo. Pensé que querrías ayudarnos a empezar nuestra vida juntos como es debido. Miré a mi hija. La miré fijamente. La ropa de marca, las uñas impecables, esa calidez fingida que no llegaba a sus ojos. Déjame pensarlo, cariño. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Piénsalo, papá. Esto es importante. Samuel y yo, necesito revisar algunas cosas primero. Se levantó de golpe. De acuerdo, pero no tardes mucho. No podemos perder esta casa. Tomó su bolso y me besó la mejilla de nuevo, esta vez con más frialdad. Te quiero, papi. Llámame pronto. Vi cómo su Mercedes se alejaba, deteniéndose en la puerta. $40,000 entregados como habíamos acordado, como si mi dinero fuera suyo. La risa de Benjamín resonaba en la sala, los resúmenes deportivos en la televisión, su botella de cerveza sudando sobre la mesa de centro. Volví a entrar,
pero algo había cambiado. La casa se sentía diferente. O tal vez la estaba viendo con claridad por primera vez. Mi teléfono seguía sobre la mesa del recibidor, donde lo había dejado. El número de Caroline aún aparecía en el registro de llamadas. Mañana por la mañana, en su estudio. Fuera lo que fuese lo que hubiera encontrado en esas fotos de la boda, presentía que explicaría esta sensación de vacío que me invadía el pecho. Cogí el teléfono y leí el último mensaje de Jacqueline. Gracias por entender lo de la casa, papá. Te quiero. Yo no había dado mi consentimiento para nada, pero ella lo dio por hecho. Todos lo dieron por hecho. Salí de casa antes de que Wendy se despertara. No quería preguntas. No quería que Benjamin me preguntara a dónde iba con esa mirada que me puso. Como si todo lo que hiciera en mi propia casa necesitara su aprobación. El trayecto hasta el centro de Phoenix duró 25 minutos. Tráfico de martes por la mañana, enero de 51 Sur, luego calles locales hasta el estudio de Caroline. Un almacén reconvertido en el distrito artístico. Su nombre en una placa de latón junto a la puerta. Tenía las manos firmes en el volante, pero su voz por teléfono no dejaba de sonar en mi cabeza. Algo muy serio. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento en la camioneta. Fuera lo que fuese que hubiera dentro de ese estudio, fuera lo que fuese que Caroline hubiera encontrado, explicaría la petición tan casual de Jaline de $40,000. Explicaría el vacío que sentía desde la boda. Sabía que así sería. Simplemente no quería saber cómo. El estudio olía a café y tinta de impresora. Las paredes estaban cubiertas de fotografías profesionales, bodas, familias, retratos corporativos. Caroline me recibió en la puerta, más joven de lo que recordaba del día de la boda. Unos 40 y tantos, quizá. Manos nerviosas, mirada de disculpa. Señor Reynolds, gracias por venir. Cerró la puerta con llave tras de mí. Ya tengo todo listo en la sala de edición. La seguí por la galería hasta una habitación más pequeña, dominada por un gran monitor y equipo informático. Portafolios de bodas apilados en estantes. La ventana daba a un callejón. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal polvoriento. ¿Te apetece un café o agua? ¿Estoy bien? No estaba bien. Por favor, solo muéstrame. Ella asintió y se sentó frente a su computadora. Yo permanecí de pie detrás de su silla. Señor Reynolds, casi no lo llamo. Lo pensé durante días, pero si estuviera en su lugar, querría saberlo. Por favor, comprenda, no busqué esto. Se me hizo un nudo en la garganta. Muéstremelo. Sus dedos se movieron sobre el teclado. El monitor se llenó de imágenes de la boda de Jacqueline. La ceremonia. Mi hija caminando hacia el altar. Samuel esperando. Los invitados sonriendo. Todo hermoso. Todo perfecto. Estas son las fotos de rigor, dijo Caroline en voz baja. Lo que viste en la boda, lo que todos vieron. Pasó a la siguiente carpeta. 2 horas antes de la ceremonia. Llegué temprano al restaurante, probando la exposición y calibrando el equipo. Hay una terraza con vistas al patio. Otro clic. Estaba fotografiando a través de una ventana, ajustando la iluminación. Apareció la imagen. Mis manos se aferraron al respaldo de su silla. Samuel, mi yerno, con su smoking aún desabrochado, estaba pegado a una mujer pelirroja. No era mi hija, besándola, sus manos en su cabello, sus brazos rodeándole el cuello. No era un abrazo amistoso. No era una despedida a un viejo amigo. Era íntimo, posesivo, familiar. ¿Cuánto faltaba para la ceremonia? Mi voz sonaba lejana. ¿Estás segura de la hora? 2 horas antes. Aquí están los metadatos. Fecha, hora, coordenadas GPS. Abrió una pantalla técnica. Números, marcas de tiempo,
datos de ubicación. Llegué temprano al restaurante para probar la exposición a través de una ventana. Capturé esta imagen por accidente, pero es real. Hay varias fotos. Ella hizo clic para avanzar. Diferentes ángulos. La misma escena. Samuel y la mujer pelirroja abrazados. En una foto, se ve la mano de la mujer. La mano izquierda presiona el pecho de Samuel. Anillo de boda. Alianza de oro. Diamante. La mujer. Me acerqué a la pantalla. El anillo de boda. ¿Sabe quién es? Caroline negó con la cabeza. No la reconozco de la lista de invitados. Lo siento mucho, señor Reynolds. Mostró otra imagen. En esta se veía claramente el rostro de Samuel. Su expresión no mostraba confusión, ni un tropiezo propio de un borracho, solo confianza, control. Un hombre que sabía exactamente lo que hacía. 2 horas antes de casarse con mi hija. Me incorporé lentamente. Sentía las rodillas débiles. La habitación se inclinó ligeramente y luego se enderezó. ¿Puede probarla ahora? Por supuesto. Pruébelo. Sí. Caroline abrió otra ventana y me mostró datos técnicos que apenas comprendía, huellas digitales, información de archivos, coordenadas GPS que coincidían con la ubicación del restaurante. Marcas de tiempo hasta el segundo. Esto es evidencia forense, señor Reynolds. Sería admisible en cualquier parte. Buscó en su escritorio. Abrí un cajón y saqué una pequeña memoria USB. Aquí está todo. Todas las fotos, todos los metadatos, la documentación técnica. Hice copias, me la extendió. No sé qué harás con esta información, pero creo que deberías tenerla. Tomé la memoria USB y la apreté con fuerza. No te disculpes, dije. Hiciste lo correcto. El viaje de regreso a Paradise Valley pasó volando. Apreté el volante con fuerza, miré fijamente la carretera, pero mi mente estaba en otro lugar completamente distinto. Samuel Faize, banquero de inversiones, refinado, elocuente, exitoso, todo lo que había deseado para mi hija, besando a otra mujer 2 horas antes de su boda. Una mujer con un anillo de bodas. No fue un error, ni un arrebato de pánico, fue calculado, deliberado. ¿Por qué casarme con Kelly? La pregunta rondaba mi cabeza como un buitre. ¿Por qué seguir adelante con una boda de $65,000 con una mujer a la que iba a engañar horas antes de la ceremonia? ¿Por qué hacer esos votos? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Qué sentido tenía? Mi camioneta sabía el camino a casa sin que yo pensara. Calles de Paradise Valley, mi barrio, mi entrada. La memoria USB pesaba como una piedra en mi bolsillo. Aparqué justo después de las 11. La casa seguía igual que cuando me fui hacía 2 horas. El mismo jardín desértico, la misma luz de seguridad que necesitaba reparación, todo igual. Pero yo ya no era el mismo. Abrí la puerta. Benjamin estaba tumbado en mi sillón de cuero, con una cerveza en la mano y un concurso de televisión a todo volumen. No levantó la vista. Oye, viejo. Tráeme otra cerveza cuando estés arriba. Desde arriba, la voz de Wendy. Papá, ¿eres tú? Necesito hablar contigo sobre el dinero para el spa este fin de semana. Estaba de pie en la entrada de mi casa, con la memoria USB en el bolsillo, y algo dentro de mí que llevaba años reprimiéndome finalmente se rompió. El marido de mi hija me engañó 2 horas antes de la boda. Mi otra hija vivía en mi casa y me exigía dinero para el spa. Mi yerno me ordenaba que le trajera cerveza a mi silla, en mi propia casa. Cerré la puerta con un clic silencioso. Pensaban que era el mismo hombre que se había marchado esa mañana. Se equivocaban. Era imposible dormir. Me quedé en mi oficina pasada la medianoche, con la memoria USB de Caroline sobre el escritorio junto a mi portátil. Cada vez que cerraba los ojos,
veía esas fotografías. El rostro de Samuel, seguro, sin culpa, sin confusión, seguro. Abrí mi portátil y consulté la hoja de cálculo del presupuesto de la boda. Había gastado $65,000. Lugar de la boda, catering, fotógrafo, flores, grupo musical, todo lo que quería, pero ella insistió en una cosa en concreto, regalos en efectivo. Nada de lista de regalos, ni tostadoras ni vajillas decoradas. Papá, empezamos de cero. Necesitamos flexibilidad. El efectivo es más práctico. Yo pensaba que estaba siendo madura y práctica. Ahora me preguntaba qué había pagado realmente. Cogí una libreta y empecé a anotar cifras, fechas, detalles que de repente me parecían erróneos. La lista de invitados era de 200 personas, en su mayoría socios, amigos y conocidos de Jaline desde la infancia. Recuerdo que en la recepción había un sobre con cada regalo. La mesa estaba repleta. Jaline había contratado a alguien específicamente para recogerlos, contarlos y catalogarlos. $45,000 en efectivo y cheques. Me contó el total la semana después de la boda, riéndose de su buena fortuna. Papá, Samuel y yo somos muy afortunados. Todos fueron muy generosos. Anoté la cifra y la rodeé con un círculo. Entonces recordé algo más. Mi socio, Marcus Chen, le había entregado un cheque a Samuel directamente en la recepción. Bienvenido a la familia, hijo. Empieza bien tu vida. Yo estaba allí. $15,000. Marcus era rico y generoso con la gente que respetaba. Samuel se guardó el cheque y sonrió. Gracias, señor. No lo olvidaremos. $60,000 en total por una sola boda para una pareja que supuestamente empezaba su relación. ¿Por qué casarse con Jacqueline? Me quedé mirando esa pregunta en mi blog de notas. Si Samuel tenía otra mujer, una mujer con anillo de bodas, ¿por qué celebrar una ceremonia de $65,000? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Por qué pronunciar esos votos? A menos que los votos no importaran. A menos que el dinero sí. Se me revolvió el estómago. La noche se hizo eterna. Preparé café sobre las 3 de la madrugada, me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, mirando las oscuras colinas del desierto. En algún lugar de Scottsdale, Jacqueline dormía junto al hombre que la había traicionado horas antes de su boda. O tal vez lo sabía. Tal vez no le importaba. Ese pensamiento era peor que el primero. A las 7 me duché y me vestí, ropa informal de negocios, pantalones caqui y polo. Salí de casa antes de que Wendy se despertara. No quería preguntas. No quería ver a Benjamin tirado en mi sofá. El banco abría a las 9. Conduje hasta la sucursal del centro de Phoenix donde hacía mis operaciones bancarias de empresa. Territorio profesional, terreno seguro. La gerente, Patricia Williams, me recibió en su oficina. Habíamos trabajado juntos durante 15 años. Señor Reynolds, ¿qué le trae por aquí esta mañana? Quería verificar un cheque que emití. Un regalo de bodas para mi hija, $20,000. Quiero asegurarme de que se haya cobrado correctamente. Patricia lo abrió en su computadora. Déjeme ver. Sí, aquí está. Se abrió la cuenta de Samuel, Jackie Fischer. El cheque se procesó sin problemas. Se abrió la cuenta, dije con naturalidad. Cuando la abrieron, preguntó Patricia mientras revisaba la aplicación. Parece que hace 2 meses. El 10 de mayo. 2 meses antes de la boda. No años. No cuando se comprometieron. 2 meses. Debieron de organizar la boda muy rápido, dije con tono ligero. Los jóvenes de hoy en día. Patricia sonrió. Todo sucede muy rápido. Le di las gracias y me fui. El 10 de mayo, con el motor en marcha, estaba sentado en mi camioneta.
Habían abierto una cuenta conjunta específicamente para recibir el dinero de la boda. Lo planearon, lo coordinaron. Esto no era romance. Era logística. Conduje a casa entre el tráfico de media mañana, con la cabeza llena de pensamientos. La casa parecía tranquila cuando entré al garaje. El coche de Benjamin estaba allí. Un viejo Camry que se negaba a mantener. Siempre pidiendo dinero para arreglarlo. Entré por la puerta del garaje a la cocina. Pensaba ir directamente a mi despacho. Entonces oí la voz de Wendy desde arriba. Sí, papá parece sospechoso últimamente. Su voz resonó desde el rellano del segundo piso. Era una conversación telefónica. El volumen estaba muy alto. Siempre hablaba como siempre. No sé. Algo diferente. Pero no te preocupes, hermana. Ben y yo podemos alargar esto otros 6 meses fácilmente. Para entonces, cederá y nos comprará ese apartamento solo para deshacerse de nosotras. Me quedé paralizada en el pasillo. La voz de Jacqueline salió por el altavoz del teléfono. Wendy lo tenía a todo volumen, riéndose. Perfecto. Me quedan 2 meses más de ser la esposa feliz. Luego presento la solicitud de divorcio. La mitad de esos regalos me pertenecen legalmente en Arizona. Samuel ya aceptó un reparto 60/40. Los $45,000 más fáciles que he ganado. Apoyé la mano en la pared y me tranquilicé. Wendy se rió. Y la noviecita de Sam ni siquiera sabe nada del plan. Esto es perfecto. Papá está demasiado ocupado sintiéndose orgulloso de tu matrimonio. No ve nada. Distráelo, dijo Helen. Hazle creer que necesitas algo grande. Así, cuando te pida la entrada para la casa, no parecerá excesiva en comparación. Ya estoy en ello. Le pedí un coche nuevo ayer. Parecía molesto. Pero cambiará de opinión. Siempre lo hace. Retrocedí. En silencio, con cuidado. Cada paso lo medía hasta llegar a mi oficina. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Me temblaban las manos. 2 hijas, ambas mentirosas, ambas usándome. Una planeando el divorcio para robar el dinero de la boda. La otra viviendo de ocupa en mi casa. Dejando que se acabara el tiempo hasta que las comprara. Haciéndome la esposa feliz. Los $45,000 más fáciles que he ganado en mi vida. Casi lo permito. Casi le extiendo a Jacqueline ese cheque de $40,000 para la entrada de su casa. Casi. Me senté frente a la computadora, escribí, abogado inmobiliario, Phoenix, Arizona. El nombre de Robert Mackenzie apareció tercero en los resultados de búsqueda. 25 años de experiencia, derecho inmobiliario, fideicomisos familiares, protección de activos. Tenía una cita disponible mañana a las 9. La concerté. Luego me recosté en mi silla y miré la puerta cerrada de mi oficina. Más allá de eso, Wendy probablemente seguía al teléfono. Benjamin probablemente seguía sentado en mi sofá. Ambos cómodos, ambos seguros de sí mismos. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Yo tampoco. No del todo. Pero mañana empezaría a descubrirlo. Mañana dejaría de ser una simple cartera con latidos. La oficina de Mackenzie estaba en un edificio de cristal en el centro, en el piso 23. Llegué 10 minutos antes y los pasé en el estacionamiento organizando mi carpeta por última vez. La hoja de cálculo de la boda. La memoria USB de Caroline. Mis notas de anoche. 3 páginas de cronologías, citas, cantidades de dinero, pruebas. El viaje en ascensor se me hizo eterno. Llevaba 40 años tomando decisiones empresariales, negociando contratos con proveedores, gestionando conflictos laborales y superando crisis económicas. Esto no debería ser diferente, pero lo fue. Esta era mi familia, mis hijas.
Las puertas del ascensor se abrieron. No, ya no era mi familia. Habían tomado esa decisión al convertirme en una simple transacción. La recepción era profesional. Escritorio de cristal, sillas de cuero, arte abstracto que no comprendía, pero que reconocí como caro. Una mujer levantó la vista de su computadora. Señor Reynolds, el señor Mackenzie lo espera. Su oficina tenía ventanales del piso al techo con vista a Phoenix, un escritorio de caoba, libros de derecho alineados en una pared, diplomas, certificados de abogacía y marcos. Robert Mackenzie estaba de pie cuando entré, rondaba los 50, tenía canas en las sienes y me dio un apretón de manos firme. Reynolds, por favor, siéntese. ¿Le apetece un café? Sí, solo. Sirvió café de una cafetera sobre el aparador, me entregó una taza de cerámica y se sentó tras su escritorio. He revisado su formulario de admisión. Mencionó problemas con la propiedad y asuntos familiares. Cuénteme qué sucede. Empiece por donde le parezca mejor. Dejé mi carpeta de Manila sobre su escritorio. La abrí con calma. Hace un mes pagué la boda de mi hija, $65,000. Hace 3 días, el fotógrafo me enseñó fotos de mi yerno con otra mujer 2 horas antes de la ceremonia. Ayer descubrí que mi hija había planeado todo esto. El matrimonio fue una estafa para conseguir dinero y repartírselo. La pluma de Mackenzie se detuvo sobre su bloc de notas. Cuando dices que planearon esto, tienes pruebas de que tanto tu hija como su marido tenían la intención de divorciarse desde el principio. Escuché a mi hija menor hablando por teléfono con su hermana. Cito textualmente, en 2 meses más, pido el divorcio. La mitad de los regalos me pertenecen legalmente. Samuel ya aceptó un reparto 60/40. Esas fueron las palabras exactas de mi hija. Le pasé la memoria USB por el escritorio. Aquí están las fotos de la infidelidad. Con metadatos incluidos, fecha y hora, coordenadas GPS, todo. Mackenzie insertó la unidad en su computadora y revisó los archivos. Su expresión no cambió, pero apretó ligeramente la mandíbula. ¿Y tu hija menor, Wendy? Preguntó. Lleva 4 años viviendo en mi casa. Vive con su novio. No paga alquiler, no tiene contrato, y siempre le exige dinero. Saqué mis notas manuscritas. En la llamada de ayer, le dijo a Jackin que extenderían el plazo otros 6 meses hasta que les comprara un condominio. Mackenzie tomó notas, rodeó detalles específicos y subrayó 4 años sin contrato de arrendamiento. Señor Reynolds, en Arizona, la ley de propiedad es muy clara, su casa es su propiedad. Si no existe un contrato de alquiler por escrito y usted lo ha indicado, tiene derecho a iniciar un proceso de desalojo. El plazo habitual es de 30 días tras la notificación por escrito. Mi hija menor y su novio llevan 4 años viviendo allí sin pagar alquiler. ¿Pueden impugnar esto? No con éxito. Sin contrato de alquiler, son prácticamente huéspedes que se han quedado más tiempo del permitido. La ley de Arizona protege a los propietarios. El aviso de 30 días es una cortesía, no una negociación. Sentí un alivio. Una cortesía, no una negociación. Mackenzie sacó un libro grueso de su estantería. Código de propiedad de Arizona, abierto por una sección marcada, lo giró para que pudiera leer. Me incliné hacia adelante, escaneé el texto legal, los requisitos para el arrendamiento de viviendas, los plazos de preaviso, los procedimientos de desalojo. Es sencillo, dijo Mackenzie. Redactamos una notificación formal. Se entrega personalmente o por correo certificado. Tienen 30 días para desalojar. Si se niegan, presentamos una demanda de desalojo ante el tribunal. Dado que no existe ningún contrato de alquiler, los jueces dictan sentencia rápidamente en estos casos. ¿Y el resto? Levanté la vista del libro. Mis bienes, mi negocio. No quiero que hereden nada cuando yo ya no esté.
Me lo han dejado claro. Solo soy un recurso para ellos. Mackenzie cerró el código de propiedad. Ahí es donde un fideicomiso irrevocable cobra valor. Transferimos sus bienes, casa, participaciones comerciales y ahorros a un fideicomiso administrado por un fiduciario profesional. Usted mantiene el control durante su vida, pero tras su muerte, la distribución se rige por sus instrucciones. Es mucho más difícil impugnarlo que un testamento simple. Mucho más difícil de impugnar, repito, casi imposible si está bien estructurado. Un testamento puede ser impugnado. Se alega influencia indebida, incapacidad mental y todo tipo de argumentos. Un fideicomiso irrevocable debidamente otorgado, establecido mientras usted está en pleno uso de sus facultades mentales y actúa libremente, es mucho más efectivo. Esa es una norma legal completamente distinta. Me recosté. ¿Cuándo podemos empezar? Mackenzie sonrió levemente. Era la primera emoción genuina que mostraba. Hoy necesito que firme un contrato de servicios legales. Mis honorarios por este trabajo, que incluye notificaciones de desalojo, revisión del testamento y la creación completa del fideicomiso, serán de 8.500 pesos. El trabajo del fideicomiso por sí solo suele costar 6.000 pesos. Pero dada la complejidad de su situación, puedo ofrecerle un precio especial de 8.500 pesos. Yo gasté 65.000 pesos en una boda falsa, otros 45.000 pesos recaudados por mi hija y su marido cómplice. Decenas de miles más durante 4 años manteniendo a Wendy y Benjamin. ¿Me parece bien? Mackenzie sacó unos documentos de su cajón, contrato de servicios, estructura de honorarios, cronograma y presupuesto. Tendremos los avisos de desalojo listos para el viernes por la mañana. Les entregarás la notificación este fin de semana. Recomiendo hacerlo personalmente para evitar cualquier duda sobre la recepción. Tras la notificación, comienza el plazo de 30 días. Deben desalojar la propiedad antes de esa fecha o se enfrentarán a un desalojo legal. El fideicomiso tarda de 2 a 3 semanas en completar la transferencia de activos. Me encargaré de gestionar directamente con tus entidades financieras. Necesitaremos los estados de cuenta actualizados de todas las cuentas, escrituras de propiedad y documentos de titularidad de la empresa. Mi asistente legal coordinará con usted los detalles. Deslizó el contrato sobre su escritorio. Lo leí con atención. Años de experiencia en el negocio me habían enseñado eso. Alcance del trabajo, tabla de honorarios, cronograma, todo lo que Mackenzie había prometido, formalizado en lenguaje legal. Firmé con pulso firme. Mackenzie lo firmó, lo fechó y me entregó copias. Señor Reynolds, debo mencionar que esto probablemente destruirá su relación con sus hijas para siempre. Una vez que les entregue los avisos de desalojo, una vez que descubran la estructura del fideicomiso, no habrá vuelta atrás. Lo sé, Anne. ¿Estás preparada para eso? Recordé la risa de Wendy por teléfono. La crueldad casual de Jacqueline, haciéndose la esposa feliz. Los $45,000 más fáciles que he ganado. Ellos mismos destruyeron la relación. Solo estoy aceptando la realidad. Mackenzie asintió. Entonces está claro. Te llamaré el viernes por la mañana cuando los documentos estén listos. Nos dimos la mano de nuevo. Esta vez más tiempo. Algo se transmitió entre nosotros. Respeto profesional, tal vez. Comprensión. Salí de su oficina con copias del contrato, el cronograma, la estructura del fideicomiso, el resumen y los documentos legales que significaban una sola cosa: recuperaba el control de mi vida. El descenso fue más rápido que la subida. La gravedad estaba de mi lado. En el estacionamiento, me senté en mi camioneta con las copias del contrato en el asiento del copiloto. Procedimientos de desalojo, resumen de modificación de ruedas, esquema de la estructura fiduciaria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jacqueline. Papá, ¿pensaste en el pago inicial?
Necesitamos una respuesta urgente. La casa no puede esperar eternamente. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. $40,000 por una casa en la que viviría 2 meses antes de pedir el divorcio. Borré el mensaje sin responder. Arranqué la camioneta y me dirigí a casa. Wendy y Benjamin estarían allí, cómodos y seguros, sin esperar ningún cambio. Les quedaban 30 días para disfrutar de esa seguridad. Yo tenía 30 días para prepararme para la guerra. Los sobres llegaron el viernes por la mañana. Remitente, Mackenzie, papel grueso, sellos oficiales. Los dejé sobre mi escritorio y los estuve mirando casi todo el día. Al anochecer, estaba listo. Oía a Wendy y Benjamin en la sala. La voz de Benjamin resonaba, emocionada, animada, otro plan, otra petición. Tomé los sobres y caminé por el pasillo. Estaban cómodamente sentados en el sofá. Benjamin gesticulaba, Wendy asentía. Mi televisor, mi sofá, mi sala. Y las cervecerías artesanales están de moda, decía Benjamin. Phoenix Market es perfecto. Necesitaríamos unos 30,000 para empezar. Tu padre recuperaría la inversión en un año. Fácil. Wendy se rió. Lo hará. Siempre lo hace. Solo preséntalo como una ayuda a la familia y extenderá el cheque. Entré en la habitación. Me miraron sonriendo, sin esperar nada. Coloqué los sobres en la mesa de centro entre ellos. ¿Qué es esto? Wendy tomó el suyo, desconcertada. Papá, estamos hablando de la idea de la cervecería de Ben. Notificación oficial de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda. Las palabras resonaron como piedras en aguas tranquilas, un silencio sepulcral se extendió. Wendy abrió el sobre de un tirón y leyó el encabezado. Su rostro palideció. Benjamin tomó el suyo y lo escaneó. ¿Te has vuelto loco, viejo? Esta es nuestra casa. Esta es mi casa. No puedes echarnos así como si fuéramos extraños. Benjamin se acercó a mí con los puños apretados y el rostro enrojecido. Somos familia. Las lágrimas de Wendy comenzaron puntualmente. Papá, ¿qué haces? Soy tu hija. ¿Cómo puedes echarnos? La miré con calma. No has pagado el alquiler en 4 años. No me respetas. Me ves como una cartera. Es hora de madurar. Esto es una locura. Benjamin se acercó, invadiendo mi espacio. Su vieja táctica de intimidación. Todo el mundo sabrá qué clase de padre eres. Echando a tu propio hijo. El aviso es legal. 30 días. Te sugiero que empieces a empacar. Wendy me agarró del brazo. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Pagaremos el alquiler. Le aparté la mano con suavidad pero con firmeza y me giré hacia el pasillo. Te arrepentirás, recordé la voz de Benjamin. Te arrepentirás. Caminé hasta mi despacho, cerré la puerta con llave y oí un clic. Detrás de mí, se desató el caos. Los lamentos de Wendy, los gritos de Benjamin, el crujido de los muebles. Me senté en mi escritorio y escuché. Su pánico era música. Pasaron 10 minutos. Los gritos se convirtieron en susurros intensos. Luego, la voz de Wendy otra vez. Más aguda. Una llamada telefónica. Pegué la oreja a la puerta. Nos dio los papeles del desalojo. 30 días. Pausa. Jack contestará. No sé qué pasó. Simplemente, fue frío, como si fuéramos desconocidos. Una pausa más larga. Tenemos que hacer algo. La voz de Jacqueline se escuchó por el altavoz del teléfono. Tranquila, estratégica. No pude entender las palabras, pero el tono era claro. En modo planificación. De acuerdo. Sí, mañana. Trae a Samuel.
Lo resolveremos. Más murmullos. Luego, la voz de Benjamín, más baja pero venenosa. Se arrepentirá. Volví a mi escritorio y abrí mi portátil. Mackenzie había enviado documentos esa tarde, papeles para la creación del fideicomiso, estrategia de protección de activos. Creían que se trataba de la casa. No tenían ni idea de que lo estaba protegiendo todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jack Willing. Papá, Wendy me llamó. Tenemos que hablar. Viene mañana con Samuel. Esto se ha ido de las manos. Lo leí 2 veces. Se estaban reagrupando, coordinando, a punto de lanzar su contraataque. ¡Que vengan! Abrí el calendario y marqué la fecha. Día 1 de 30. El reloj ya había empezado. En la sala, Wendy seguía llorando. Benjamin caminaba de un lado a otro. Podía oír sus pasos. De un lado a otro. De un lado a otro. Llevaban 4 años viviendo aquí sin aportar un solo dólar. 4 años tratando mi casa como un hotel. 4 años de exigencias, faltas de respeto y suposiciones. Quedan 30 días para disfrutar de ese privilegio. Volví a revisar los documentos del fideicomiso de Mackenzie. De 2 a 3 semanas para la finalización. El tiempo sería justo, pero funcionaría. Para cuando se dieran cuenta de todo lo que había hecho, sería demasiado tarde para detenerlo. Otro mensaje de Jacqueline. Lo arreglaremos. No te preocupes. No me escribía a mí. Le escribía a Wendy. Pero Wendy también debió de enseñarle mi número, porque me llegó un tercer mensaje. Papá, sé que estás molesto por algo. Mañana hablemos como adultos. Hablemos como adultos. La mujer que planeaba divorciarse de su marido en 2 meses para robar los regalos de boda quería hablar como adultos. Apagué el teléfono. Mañana vendrían con su espectáculo. Hija preocupada, yerno diplomático, argumentos razonados, manipulación emocional. Ya había visto el documental. Sabía cómo terminaba. Fuera de la puerta de mi oficina, por fin reinó el silencio. Wendy y Benjamin probablemente habían subido a planear una estrategia, a llorar o a beber. Me daba igual. Abrí una libreta y empecé a escribir, documentando la noche. Sus reacciones, sus amenazas, la agresividad de Benjamin, las lágrimas de Wendy, todo lo que Mackenzie podría necesitar si esto llegaba a los tribunales. La pluma se deslizaba con firmeza sobre la página. Objetivo, detallado, desapasionado. En algún momento durante su 4.º año de residencia, dejaría de ser padre para convertirme en un cajero automático. Ahora, no era ni lo uno ni lo otro. Era propietario ejerciendo sus derechos legales y me quedaban 29 días para prepararme para lo que viniera. El sábado por la mañana, bajé las escaleras y encontré a Wendy en bata, tumbada en el sofá. Papá. Su voz era débil, teatral. No puedo levantarme. El corazón me late a 1000 por hora. El estrés del desalojo. Creo que deberías llamar a un médico. Benjamin rondaba cerca, con los brazos cruzados, en actitud protectora, ambos atentos a mi reacción. Pasé junto a ellos hacia la cocina. Hay medicina para el resfriado en el armario, dije sin detenerme. Detrás de mí, silencio. Entonces Wendy exhaló con frustración. Serví café y lo llevé a mi oficina. Cerré la puerta. El domingo por la tarde, Benjamin me encontró en el garaje, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Sabes lo que dirá la gente, ¿verdad?», dijo con tono agresivo. Su rostro estaba demasiado cerca del mío. «Que echaste a tu propia hija. A tu hija embarazada». Wendy no estaba embarazada. Otra mentira más. Tus socios, tus amigos de la iglesia, todos sabrán qué clase de hombre eres en realidad. Miré mi reloj. El desalojo es legal. Te quedan 26 días. Ahora vete. No se movió.
Nos quedamos allí parados durante 10 segundos. 20. Tenía la mandíbula tensa, los puños apretados. Finalmente, se hizo a un lado. Subí a mi camioneta y conduje hasta la ferretería. Me quedé allí 3 horas, revisando el inventario, hablando con los gerentes, sintiéndome en ningún otro lugar menos en casa. Al regresar esa noche, encontré un sobre la encimera de la cocina. Membrete manuscrito, propuesta. Lo abrí. Letra de Benjamín, una lista detallada. Oportunidad de inversión, sociedad para una cervecería artesanal. Capital inicial requerido, 50,000 pesos. Condiciones, Wendy y Benjamín residirán en la propiedad. Pagarán un alquiler simbólico de 500 pesos al mes. Devolver la inversión en 5 años. 50.000, frente a los 30 que mencionó el viernes por la noche. La desesperación infla las cifras. Lo leí todo. 2 páginas. Proyecciones financieras sacadas de la manga. Promesas de rentabilidad. Garantías de armonía familiar. En el fondo, esto lo soluciona todo. Nosotros nos quedamos, tú ganas. La familia permanece unida. La doblé, fui a la sala donde me esperaban y se la devolví. No, dijo Wendy, con el rostro desencajado. Papá, estamos intentando llegar a un acuerdo. No, repetí, y volví a mi despacho con la cena. A través de la pared, oí sus susurros de frustración, acusaciones, incredulidad, el golpeteo de los platos. El lunes y el martes transcurrieron de forma similar. Wendy alternaba entre lágrimas y silencio. Benjamín oscilaba entre amenazas y negociaciones. Yo seguía con mi rutina, trabajo, casa, oficina, comidas a solas. Su presencia se convirtió en ruido de fondo. El miércoles por la noche llegó Jacqueline. Había llamado esa tarde. Papá, vamos a cenar a tu casa. Samuel y yo. Necesitamos hablar en familia. No era una petición, era un anuncio. Llegaron a las 6. Jacqueline llevaba bolsas de la compra. Esta noche cocinamos. Trabajas demasiado. Samuel sonrió. Un apretón de manos firme. Borus. Espero que no te importe que hayamos venido sin avisar. Jacqueline estaba preocupada. La familia debe apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Se apoderaron de mi cocina. Jacqueline picó verduras. Samuel puso la mesa. Wendy bajó de arriba. Maquillaje perfecto. No había señales de su enfermedad. Apareció Benjamín, recién duchado, comportándose como un adulto sensato. Una intervención cuidadosamente orquestada. Nos sentamos a comer lo que habían preparado, pollo, arroz y ensalada. Buena presentación. Jacqueline sirvió vino. Samuel charló un poco sobre su trabajo como vendedor de coches. Todos actuaron con normalidad. Entonces Jacqueline cambió de tema. Papá, esta casa debe ser muy difícil de mantener solo. Todas estas habitaciones, el jardín, el mantenimiento. ¿Has pensado en algo más pequeño? ¿Un buen apartamento? Corté mi pollo. Mastiqué despacio. Samuel retomó el tema. El mercado inmobiliario está fuerte ahora mismo. Las casas en Paradise Valley se venden rápido. Podrías ganar un buen dinero. Ayuda a que todos se instalen cómodamente. Ahí estaba. Jack tocó el marco de la foto en la mesita auxiliar. Lo ajustó. Un gesto territorial. Claro que te ayudaríamos con la mudanza. Y lo que ganaras, sería lindo compartirlo con la familia. Ayuda a Wendy y ven a empezar. Ayúdenme a Samuel y a mí con el pago inicial de la casa. Todos salimos ganando. La casa. Querían el dinero de la venta, no una herencia futura. Ahora lo entendía todo con total claridad. Papá, solo digo que te estás haciendo mayor. ¿No sería más fácil tener algo manejable?
Menos responsabilidad. Dejé el tenedor y los miré a todos. Jacqueline, Samuel, Wendy, Benjamin. 4 caras, 4 máscaras distintas, una sola intención. No voy a vender mi casa. Jacqueline rió levemente. Edge por debajo. Papá, nadie te está presionando. Solo estamos preocupados. Me puse de pie. Gracias por su preocupación. Estoy bien. Buenas noches. El roce de mi silla, el camino a mi oficina, la puerta cerrándose. Detrás de mí, un silencio atónito, luego susurros urgentes. Tomé mi teléfono y marqué el celular de Mackenzie. Necesito verte esta noche. Es urgente. Estaré en la oficina en 30 minutos. Esperé hasta que oí que sus autos se marchaban. El Mercedes de Jacqueline, seguido del Camry de Benjamin, coordinando, planeando su próximo movimiento. Tomé las llaves y conduje al centro. La oficina de Mackenzie estaba iluminada. La ventana del piso 23 brillaba. Me recibió en el vestíbulo. Están coordinando una estrategia para adquirir mis bienes, dije mientras subíamos en el ascensor. El desalojo desencadenó algo. Ahora quieren que venda la casa y reparta las ganancias. La cena de esta noche fue un reconocimiento previo. En su oficina, Mackenzie sacó documentos recientes. Luego aceleraremos la creación del fideicomiso. Todo, casa, negocio, ahorros, transferencias a administración profesional. Usted mantiene el control absoluto en vida. Pero tras su fallecimiento, la distribución se realiza según sus instrucciones exactas. Nadie puede impugnarla ni manipularla. ¿Qué tan rápido podemos actuar? Empezaré con el papeleo mañana. También cambiaremos los beneficiarios de su cuenta bancaria de inmediato. Elimina por completo a tus hijas. La creación del fideicomiso cuesta 5,000, pero vale la pena cada centavo. Hazlo. Él abrió los formularios en su computadora. Autorizaciones de cambio de beneficiarios. Esquemas de la estructura del fideicomiso. Firmé todo. Firmas electrónicas certificadas legalmente. 40 minutos después, me fui con copias de todo. El viaje a casa se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Llegué cerca de la medianoche. La casa estaba a oscuras, salvo por la lámpara del salón. Dentro, Wendy y Benjamin se habían acostado. Había copas de vino vacías sobre la mesa de centro. Probablemente habían pasado la tarde conspirando con Jacqueline por altavoz. ¿Que conspiraran? Tenía copias de los documentos del fideicomiso en el maletín. Mackenzie empezaría mañana con las transferencias de activos. En 3 semanas, todo lo que había construido estaría protegido. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas. Jacqueline, sin mensajes. Sabía que algo había cambiado esa noche. Quizás presentía que la conversación en la cena había revelado demasiado. Pensé en su actuación. El papel de diplomático de Samuel. La sugerencia de Jacqueline de vender la casa. Todos salen ganando. Todos menos yo. Se equivocaron. Pensaron que era un viejo débil al que podían manipular para que entregara el trabajo de toda mi vida. Ya no iba a ser débil. Quedaban 26 días para que Wendy y Benjamin se fueran. 3 semanas para que se formalizara el fideicomiso. Tenían todo ese tiempo para disfrutar de la sensación de que aún tenían poder. Tenía ese tiempo para asegurarme de que no volvieran a manipularme. Habían pasado 2 semanas desde que les entregué el aviso de desalojo. Quedaban 15 días. Esa noche puse la mesa del comedor yo misma. 5 cubiertos. La vajilla buena que no había usado desde que mis hijas eran pequeñas. Servilletas de tela, vasos de agua. En mi sitio, coloqué una carpeta de manila boca abajo. La carpeta contenía 8 fotografías impresas. Samuel y una mujer pelirroja, con fecha y hora registradas y geolocalización. 2 horas antes de su boda con mi hija.
Había invitado a todos, a mis 2 hijas, a mis 2 yernos. Una cena familiar, les dije. Llegaron por separado, Jacqueline y Samuel primero, 15 minutos antes. Los oí en la sala, hablando en voz baja con Wendy y Benjamin, coordinando, planeando cómo llegar. Los llamé a la mesa. La tensión fue inmediata. Se sentaron, intercambiaron miradas, esperaron. Serví pollo asado con verduras. Una comida sencilla, nada elaborado. No se trataba de hospitalidad. Comimos casi en silencio durante 10 minutos. El roce de los tenedores contra los platos, el alzarse los vasos de agua, el sonido de una normalidad forzada. Entonces Kelly empezó: papá, hemos estado hablando. La situación con Wendy es estresante para todos. Quizás sea hora de pensar en simplificar la casa, el negocio. Es mucho para una sola persona. Samuel asintió, mostrándose comprensivo. Horus, nadie dice que no puedas con esto. Solo queremos ayudarte. Vender en el momento justo en este mercado. Podríamos ayudarte a organizarlo todo. Para que sea más fácil. Wendy se inclinó hacia adelante, con voz suave. Papá, estamos preocupados por ti. Completamente solo aquí. ¿No sería mejor un buen apartamento? Menos mantenimiento, menos estrés. Dejé el tenedor y tomé la carpeta de Manila. Antes de continuar, hay algo que debes ver. Jacqueline la tomó. Sospechoso. ¿Qué es esto? Tomé un sorbo de agua. Fotografías de tu boda. Particularmente interesantes son las de Samuel con una mujer pelirroja 2 horas antes de la ceremonia en la terraza del restaurante. El rostro de Samuel se ensombreció. No creo que sea ella. Jacqueline abrió la carpeta. Observé cómo sus ojos recorrían la primera imagen y luego la segunda. Su expresión se endureció. ¿De dónde sacaste esto? Ignoré la pregunta. También escuché una conversación telefónica entre tú y Wendy. Déjame citar: en 2 meses más, pido el divorcio. La mitad de los regalos me pertenecen legalmente. Samuel ya aceptó un reparto del 60/40. Esas fueron tus palabras exactas, Kelly. Wendy se llevó la mano a la boca. Benjamin se incorporó a medias. Nos espiaste. No tenías derecho. Levanté una mano, con la palma hacia afuera. Basta. Benjamin se sentó. He creado un fideicomiso irrevocable. Mi casa, mi negocio, mis ahorros, todo está protegido. Tras mi muerte, recibirás lo mínimo que exige la ley de Arizona, ni un centavo más. La voz de Jack se elevó. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Me levanté, empujé mi silla hacia atrás lentamente y doblé la servilleta junto a mi plato. Wendy y Benjamin tienen 15 días para encontrar un nuevo hogar. Esta conversación se acabó. Papá, dijo Jacqueline, poniéndose también de pie. Estás destruyendo a esta familia. ¿Por qué? ¿Por un malentendido? Me detuve en la puerta del comedor. No me giré. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí de quienes me veían como un recurso, no como un padre. Caminé por el pasillo hasta mi oficina, cerré la puerta con llave. Detrás de mí, se oyeron voces. Los gritos de Jacqueline. Las protestas defensivas de Samuel. El llanto de Wendy. Las maldiciones furiosas de Benjamin. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Correo de Mackenzie enviado hace 1 hora. Documentos del fideicomiso listos para la firma final. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Le respondí a las 9 de la mañana. Desde el comedor, la discusión continuaba. Kelly me exigía que saliera. Benjamin amenazaba con derribar la puerta. Una amenaza vacía. Wendy sollozaba mientras caminaba por el pasillo. Podrían discutir toda la noche. No cambiaría nada.
Las fotos estaban sobre la mesa. La verdad se había dicho. La confianza era casi total. 15 días para que Wendy y Benjamin se fueran de mi casa. Sin importar cuánto tardara en derrumbarse por sí solo el matrimonio fraudulento de Jaline y Samuel, yo había pasado 2 semanas viéndolos manipular, conspirar, coordinar. Viéndolos tratar mi casa como su patio de recreo y mi dinero como si fuera suyo. Ahora sabían que había estado vigilando y que ya había ganado. La oficina de Mackenzie a las 9 de la mañana siguiente. Jennifer Chan ya estaba allí, una especialista en planificación patrimonial que él había contratado para finalizar el fideicomiso. Señor Reynolds, me dijo estrechándome la mano. 50 documentos profesionales y concisos se extendían sobre la mesa de conferencias como una fortaleza legal. Todo está listo para su firma. Me senté y comencé a firmar. Página tras página, iniciales aquí, firma completa allá, transferencia de la residencia principal, intereses comerciales, cuentas bancarias, carteras de inversión. Todo se traslada a la estructura del fideicomiso irrevocable. Esto transfiere la administración de su casa al fideicomiso, explicó Jennifer. Tras su fallecimiento, la distribución se realizará según estas instrucciones. Se entregará el mínimo legal a la familia directa. El resto se destinará a las organizaciones benéficas que usted haya elegido. Y mis hijas no podrán impugnarlo. Pueden intentarlo. Su voz fue firme. Pero los fideicomisos irrevocables son extremadamente difíciles de anular. Esto es lo más protegido posible. Firmé la última página. Hecho. 40 años de trabajo. Protegidos. Conduje a casa sintiéndome más ligera que en meses. Los siguientes 13 días se convirtieron en una auténtica lección magistral de guerra psicológica. El segundo día, encontré mi cafetera hecha añicos en el suelo de la cocina. Benjamin estaba tumbado a la mesa, con el periódico abierto delante. Ah, dijo encogiéndose de hombros. Se me resbaló de las manos esta mañana. Son cosas que pasan. Recogí los cristales sin decir nada. 11 días, dije, tirando los pedazos a la basura. Día 4. Oí a Wendy hablando con la señora Patterson al otro lado de la cerca. Nuestro vecino. Observé desde la ventana. Wendy se secó las lágrimas con un pañuelo, con gestos dramáticos. Nos está echando sin dejarnos a dónde ir. No sé qué le pasa. La señora Patterson parecía incómoda. Estoy segura de que tú y tu padre lo solucionarán, cariño. No sé. Ha cambiado. Es como si ya no fuera el mismo. Me aparté de la ventana. Que actúe para los vecinos. No cambió nada. Día 7. Jacqueline llegó con una mujer que llevaba una carpeta. Papá, ella es la doctora Morrison. Es psicóloga. Pensamos que hablar podría ayudar. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. No accedí a ninguna conversación. La mujer sonrió profesionalmente. Señor Reynolds, su hija está preocupada por cambios recientes en su comportamiento. Decisiones repentinas, distanciamiento de la familia. Esto a veces puede indicar problemas subyacentes. Alto. Miré a Jacqueline. Salgan los dos ahora. Papá, ella está intentando ayudar. Si tan solo la escucharas, esta es mi casa. Te vas. Se fueron. Día 10. Volví de la tienda y encontré la puerta de mi oficina entreabierta. Siempre la cerraba completamente. Sobre mi escritorio, los documentos del fideicomiso estaban exactamente donde los había dejado. Casi exactamente. La esquina estaba doblada de forma diferente. Alguien los había hojeado. Esa noche, Wendy estaba más callada de lo normal. Benjamin no dejaba de mirarla. Ahora lo sabían. Lo sabían de verdad. La confianza era real. El dinero se había esfumado. Día 12. Wendy llamó a la puerta de mi despacho.
Por la tarde. Benjamín no estaba con ella. Papá, ¿podemos hablar? Solo nosotros dos. Le indiqué la silla. Se sentó, con un pañuelo en la mano y los ojos enrojecidos. He estado pensando en todo. Tenías razón sobre Ben, sobre cómo hemos estado viviendo. Él no es una buena influencia para mí. Ahora lo veo. Esperé. Cometí errores terribles. Te pido, te suplico que me perdones. Otra oportunidad. Podría cambiar. Podría ser la hija que te mereces. La actuación fue impecable. Voz temblorosa, postura vulnerable, inclinándose hacia adelante. Todas las técnicas de manipulación a su alcance. Dejé que el silencio se extendiera. La observé. La observé atentamente. Si de verdad te hubieras dado cuenta de tus errores, Wendy, no habrías venido aquí pidiendo perdón a cambio de algo. Habrías venido sin esperar nada a cambio. Pero me pides la casa, dinero, que cambie de opinión sobre el fideicomiso. No, solo quiero que crea que Benjamín te corrompió, que eres una víctima. Pero te oí hablando por teléfono con Jaline planeando esto. Se reían las dos de cómo me manipulaban. Su rostro cambió. Dejó de llorar. Su voz se endureció. Bien. Bien. ¿Quieres estar sola? Quédate sola. Pero no esperes que nos importe lo que te pase. No me inmuté, no reaccioné. 8 días, Wendy, empieza a empacar. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar el marco. A través del techo, la oí subir las escaleras dando pisotones. La voz de Benjamín, interrogante. Luego, la respuesta airada de Wendy, con las palabras apagadas, pero el tono claro. Le estaba diciendo que no había funcionado, que yo no iba a ceder, que tenían que buscar un apartamento de verdad. La realidad, por fin, se impuso. Abrí mi calendario. Faltaban 8 días para el plazo de desalojo. Mackenzie ya había acordado llamar al alguacil si se negaban a irse voluntariamente. En mi teléfono vi un mensaje de Jacqueline, espero que estés contenta. Has destruido a esta familia. Lo borré sin responder. El documento del fideicomiso seguía en el cajón de mi escritorio, firmado, notariado y archivado. Cada bien que había construido durante 40 años, protegido. La casa era mía. El negocio estaba seguro. Mi testamento reflejaba mis decisiones, no sus expectativas. 8 días más de su presencia. 8 días más de guerra psicológica. Ya no sentía nada. Luego, silencio, espacio, paz. Por primera vez en 4 años, recuperaría mi casa. Por primera vez en meses, recuperaría mi vida. Día 30. Llegué a casa a las 10 de la mañana. El coche del sheriff llegó 30 segundos después. El coche de Mackenzie venía detrás. Habíamos coordinado esto de forma oficial y legal, sin lugar a dudas. El agente Martínez salió del coche. Unos 45 años, con experiencia y profesionalidad. Habíamos hablado por teléfono 2 veces. Conocía la situación. Reynolds me estrechó la mano. Hagámoslo. Mackenzie se unió a nosotros, con su maletín. Todo está en orden. La notificación de desalojo se entregó correctamente. Han transcurrido los 30 días. Oficialmente, están invadiendo mi propiedad. Caminamos juntos hasta la puerta de mi casa, mi propiedad. Pero aún así, llamé. 3 golpes firmes. Silencio. Entonces la voz de Benjamín se apagó, vete. No puedes hacer esto. Martínez dio un paso al frente, con la mano sobre su cinturón de servicio. Señor, soy el agente Martínez de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. Estoy aquí para hacer cumplir una orden de desalojo. Abra la puerta ahora o me veré obligado a abrirla yo mismo.
Eso se convierte en allanamiento de morada. Usted decide. Una larga pausa. Una discusión en voz baja dentro. Entonces la puerta se entreabrió. Apareció el rostro de Wendy. Ojos rojos. Una expresión desafiante que intentaba ocultar el pánico. Martínez empujó la puerta un poco más. Entró con aire profesional. Mackenzie y yo lo seguimos. La sala parecía una zona de guerra. Ropa esparcida por todas partes. Cajas de pizza apiladas sobre la mesa de centro. Latas de cerveza. Un caos. Pero ni una sola caja. No hay nada listo. No pensaban irse, ¿verdad? Martínez observó la habitación, tomando notas. Bien, tienen 2 horas para recoger sus pertenencias. Eso significa ropa, objetos personales, nada de muebles ni accesorios. El tiempo empieza ahora. ¿2 horas? La voz de Wendy se aguzó. Imposible. Han pasado 30 días, señora. 2 horas es generoso. Benjamin salió de la cocina, sin afeitar y furioso. Esto es una locura. Tenemos derechos. La voz de Mackenzie interrumpió, no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Ni contrato de arrendamiento, ni alquiler, ni propiedad. Este es el último día. Benjamin me miró. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Tu propia hija? No respondí. No hacía falta. Martínez miró su teléfono. 2 horas a partir de ahora. Lo que siguió fue un caos a cámara lenta. Wendy metía ropa a toda prisa en bolsas de basura, llorando a ratos. Benjamín arrojaba cosas a una bolsa de lona con movimientos bruscos, maldiciendo entre dientes. Después de todo lo que hicimos por él, dijo Benjamín en voz lo suficientemente alta para que lo oyera, viviendo solo en este lugar enorme como un avaro. La voz de Martínez se volvió más aguda. Señor, esta es la propiedad del señor Reynolds. Le sugiero que se concentre en empacar y se abstenga de hacer comentarios. Me quedé en la puerta, observando, sin ayudar ni hablar, simplemente fui testigo de cómo desmantelaban su residencia ilegal poco a poco. Wendy intentó llamar mi atención varias veces. Seguían con su manual de manipulación, pero me lo sabía de memoria, conocía todos los trucos y no iba a caer en ninguna trampa. 2 horas después, llevaron las últimas bolsas a su coche. Un sedán viejo, abollado, que ya pasaba apuros económicos. Wendy se giró hacia el coche. Último intento. Te arrepentirás. Cuando estés sola y necesites ayuda, no vengas llorando. La miré a los ojos, tranquila, segura. No lo haré. Se marcharon, el coche de Wendy desapareció calle abajo, llevándose consigo su presencia, sus exigencias, su manipulación. Me quedé en la puerta de mi casa, mi hogar, verdaderamente mío, por primera vez en 4 años. Martínez me entregó unos papeles. Oficialmente, se han ido. Si regresan sin permiso, llame inmediatamente. Es allanamiento de morada. Gracias, agente. Mackenzie me estrechó la mano. Bien hecho, Horus. La mayoría se rinde antes de esto. Mantuviste la calma. Después de que se fueron, recorrí la casa lentamente. La sala donde Benjamin solía tumbarse. La cocina donde Wendy exigía dinero. Arriba, donde ocupaban la habitación de invitados como si fueran de la realeza. Ahora vacía. Todo. Mía. Esa noche, sonó mi teléfono. Jacqueline. Pensé en no contestar, pero la curiosidad pudo más. Sí. Espero que estés satisfecha. Su voz era gélida. Destruiste esta familia. Todo lo que teníamos. ¿Valió la pena? Miré la foto familiar en el estante. Una foto antigua, otra época, otra gente. Yo no destruí a la familia, Jacqueline. Dejé de permitir que me destruyera. Silencio.
Entonces su voz se quebró un poco. Has cambiado. Ya ni siquiera sé quién eres. Soy la misma persona. Simplemente dejé de fingir que no me daba cuenta de que me estaban usando. Ya veremos cuánto tiempo dura sola. Nos necesitarás tarde o temprano. Colgó. Dejé el teléfono. 3 días después, vibró con un mensaje de un número desconocido. Samuel, lo leí en la cocina. Horus, vi las fotos. Sé que lo sabes. Mira, Jackie también sabía de mi relación. Todo este matrimonio fue un acuerdo. De todas formas, nos vamos a divorciar. Te pido que no te metas. Puedo recompensarte. $10,000 para que esto se resolviera en silencio. Lo leí una vez, lo borré y bloqueé el número. Jacqueline sabía de la infidelidad desde el principio. Todo el matrimonio fue una estafa por ambas partes. Lo habían orquestado juntos, habían reunido el dinero, planeaban repartirlo, y ahora Samuel quería pagarme para que guardara silencio. $10,000 para que su divorcio fraudulento siguiera su curso sin problemas. Miré a mi alrededor en la sala, los muebles que había elegido, el silencio que había conseguido, el espacio que había recuperado. Hace 4 años, les abrí la puerta a Wendy y Benjamin temporalmente. Dejé que se apoderaran de mi casa, de mi paz, de mi vida. Pagué una boda que fue una transacción comercial, extendí cheques que financiaron esquemas, creí que ayudaba a mi familia cuando en realidad financiaba mi propia explotación. Ahora la casa estaba vacía, salvo por mí. Wendy y Benjamin se habían ido. Jacqueline había cortado toda comunicación. Samuel enviaba sobornos desesperados a los que no me dignaría responder. Me acerqué a la ventana. El sol se ponía sobre Paradise Valley, tiñendo de dorado el desierto. Mi casa, mi vida, mis decisiones. Creyeron haber ganado al mudarse. Se equivocaron al manipularme, al maquinar. Tenía finales de agosto. Me senté en mi terraza con mi café matutino, viendo cómo el sol ascendía sobre el Valle del Paraíso. El aire ya estaba cálido. Pero aquí arriba, en la ladera, una brisa lo hacía soportable. Silencio. Un silencio absoluto, salvo por el canto de los pájaros y el lejano murmullo de la ciudad. 3 semanas desde el desalojo. 3 semanas viviendo sola en mi casa. Mi casa de verdad, no un edificio que compartía con inquilinos resentidos que me llamaban papá. La cafetera funcionaba. Benjamin había destrozado la mía en un arrebato de ira pasivo-agresiva. La reemplacé al día siguiente de que se fueran. Una tontería, pero importante. Ahora todo funcionaba. El mando de la tele se quedó donde lo dejé. Mi sillón en la sala era solo para mí. En el refrigerador había comida que había comprado, que comía a mi ritmo sin que nadie me exigiera pagar por sus compras. Cosas sencillas, cosas revolucionarias. Wendy había llamado 2 veces esta semana. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz y borré los mensajes sin escucharlos. Ella y Benjamin habían encontrado un apartamento barato en las afueras. Benjamin tenía un trabajo normal. Estaban viendo cómo se las arreglaban. Sin mi dinero, sin mi casa. Bien. Jacqueline también me había llamado una vez, hacía 2 semanas, pidiendo dinero. Necesito ayuda con la entrada para la compra después del divorcio. Solo 20.000. Eres mi padre. Solo dije una palabra. No y colgué. Sin explicaciones, sin remordimientos, solo un límite. Ella y Samuel se habían divorciado como habían planeado. El tribunal había resuelto el asunto de los regalos de boda. Ambos perdieron dinero con los abogados. Una justicia irónica. Habían conspirado para reunir dinero en efectivo, pero terminaron gastándolo en honorarios legales para repartir lo que quedaba. El cartero llegó a media mañana. Recogí el correo y lo llevé a la terraza. Un sobre del bufete de Mackenzie. Papel grueso. Lo abrí con mi abrecartas.
Documentos finales del fideicomiso. Todo archivado, todo asegurado. Señor Reynolds, comenzaba la carta. Todos los documentos del fideicomiso se han finalizado y presentado ante el Estado. Sus intereses comerciales se han transferido a la administración del fideicomiso. Las instrucciones para la distribución de la herencia están garantizadas. Usted mantiene el control absoluto durante su vida, con una protección férrea posteriormente. Lo leí 2 veces y lo dejé a un lado. Listo. Fortaleza legal construida. Patrimonio protegido. Vida recuperada. Mi teléfono estaba sobre la mesa, junto al libro de guitarra que había estado estudiando. El miércoles tuve mi tercera clase. Siempre había querido tocar. 40 años con la intención de hacerlo algún día, cuando tuviera tiempo, y ahora tenía tiempo. El viernes fui voluntario en el centro de mayores haciendo reparaciones. Mi experiencia en hardware era útil, ayudaba a quienes la necesitaban, la apreciaban y no la exigían como si tuvieran derecho a ella, ¿verdad? Sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero al final lo hice. Soy Horus, señor Reynolds. Una voz femenina me resultaba familiar. Soy Caroline Thornton, la fotógrafa de la boda de su hija. Espero que no le moleste mi llamada. He estado pensando en ti, preguntándome cómo habrán salido las cosas. Caroline, la mujer que me mostró la verdad. Caroline, no me importa en absoluto. De hecho, me alegro de que hayas llamado. Se notaba el alivio en su voz. No estaba segura de si debía hacerlo. Aquel día en mi estudio, cuando te enseñé esas fotos, lo he pensado tantas veces. Espero haber hecho lo correcto. ¿Lo hiciste? Claro que sí. Esas fotos lo cambiaron todo. Me mostraste la verdad cuando todos los demás me mentían. Y, si no te importa que te pregunte, ¿cómo te va ahora? Miré hacia el valle, la luz de la mañana, la paz. Todo va bien, Caroline. Por primera vez en mucho tiempo, quizá años, todo va de verdad bien. Me alegra mucho oír eso. Te mereces tranquilidad. Me sorprendo a mí misma. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Me gustaría agradecértelo como es debido y, sinceramente, me gustaría charlar. Estaba sonriendo. Lo noté. Me encantaría. ¿Qué tal la semana que viene? La semana que viene suena perfecto. Después de colgar, me quedé en la terraza. Café con Caroline la semana que viene. Una clase de guitarra el miércoles. Turno de voluntariado en el centro de mayores. Viernes. Inspección comercial. Jueves. Una vida, una rutina construida en torno a lo que yo quería, no a lo que otros exigían. Pensé en el camino recorrido, la llamada de los fotógrafos que destrozó mis ilusiones, las pruebas, la conversación escuchada a escondidas, las consultas con el abogado, el aviso de desahucio. La cena familiar donde lo conté todo, los últimos días de guerra psicológica, el alguacil en mi puerta, cada paso necesario, cada límite esencial. Mis hijas creían que había destruido a la familia, que había elegido la soledad en lugar del amor. Se equivocaban. Me había elegido a mí misma en lugar de su versión del amor, que se parecía sospechosamente a un robo. Había elegido la paz en lugar de la obligación. Había elegido la verdad en lugar de las mentiras reconfortantes. El sol ascendía, calentando la terraza. Terminé mi café. Adentro, la guitarra esperaba. Una vida esperaba. Un futuro construido sobre bases honestas, no sobre arenas movedizas manipuladoras. Wendy volvería a llamar. Dejaría que saltara el buzón de voz otra vez. Benjamin podría escribirme. Lo borraría. Keline podría exigirme algo. Me negaría. Estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas. Yo estaba aprendiendo a dejarlos. Los documentos del fideicomiso estaban sobre mi escritorio.
Todos mis bienes protegidos. Todas mis decisiones. Me levanté y caminé hasta la barandilla de la terraza. Contemplé el valle del paraíso. Mi hogar, mi vista, mi paz. Solo, sí, pero libre. Y por primera vez en años, quizá la primera vez en mi vida, eso era exactamente lo que quería. El siguiente capítulo lo escribiría yo. Un café con alguien que solo quería conversar. Música de guitarra para mi propio disfrute. Reparaciones hechas por voluntad propia, no por exigencia. Una vida vivida a mi manera. La justicia no era venganza, sino protección. Era establecer límites. Era decir no cuando no era la única respuesta sensata. Me había salvado a mí misma, y eso lo valía todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.